Buenas tardes para todos y para todas. Muy bienvenidos a este webinar que hemos preparado de una manera muy especial y sobre todo desde el corazón para que hablemos hoy de cómo desvincularnos de las conductas violentas. Mi nombre es Sandra Orozco y soy profesional de la Secretaría de Educación de Medellín. Soy fonoaudióloga de profesión y maestra de corazón. Hoy con unos invitados muy especiales que nos acompañan para que podamos hablar de este tema tan importante hoy en la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia. Quisiera invitarlos a ellos a que se presenten para que nos vamos conociendo y podamos empezar esta conversación tan maravillosa. Entonces los dejo con Gabriel, que se va a presentar. Claro que sí, Sandra. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí conectados para que hablemos de esto de la no violencia. Yo soy Gabriel Vázquez, yo soy sociólogo, especialista en gestión humana. Trabajé por 20 años en el mundo organizacional. En los últimos 5 años me he enfocado en acompañar organizaciones en procesos de cambio desde un enfoque de gestión de las emociones. Entonces, encantado de estar aquí entre ustedes, Sandra, y un saludo para todos los que están también en este foro. Muchas gracias. Bueno, y Santiago. Muy buenas tardes a todos, qué alegría esta invitación, qué alegría esta conversa. Mi nombre es Santiago Silva, yo soy politólogo y magíster en Gobierno y Políticas Públicas. En este momento soy profesor en la Universidad de AFIT, pero durante varios años estuve trabajando precisamente en el sector público como subsecretario de Ciudadanía Cultural, entre otras cositas, pues abordando mucho la agenda de construcción de confianza desde el sector público. Y nada, muy contento de poder hacer estas conexiones que vamos a hacer hoy en la conversación. Muchas gracias. Y bueno, Maribel. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer realmente estar en esta mesa tan maravillosa con unos personajes tan especiales, sobre todo tan humanos. Bueno, yo soy Maribel Aguirre Ramírez, docente hace aproximadamente 26 años. Soy pedagoga reeducadora, magíster en conflicto y paz. Actualmente me desempeño como docente universitaria y además trabajo con la Secretaría de Educación en la institución Presbítero Antonio José Bernal con primaria. Y con mi compañero Jaime lideramos el semillero de Memoria, Territorio y Paz entre voces y relatos. Encantada de estar aquí. Gracias, Maribel y Jaime. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Jaime Andrés Parra Ospina, de Copacabana, Antioquia. Maestro en el sector oficial hace 15 años. Docente también de la de Antioquia, en la Facultad de Educación. Y hace 8 días exactamente recibí el título de doctor en educación con un proyecto. Felicitaciones. Gracias, con un proyecto en educación de paz. Y bueno, trabajando con el semillero de Memoria, Territorio y Paz en el colegio. Muy contento. Gracias. No, maravilloso. Mejor dicho, unos invitados súper especiales. Les cuento que este webinar lo hemos organizado desde liderado de Secretaría de Educación, en articulación también con Secretaría de Cultura, pero hay otras secretarías que se han unido porque este es un evento como de preámbulo a la Semana de la Convivencia, que será del 13 al 17 de octubre. Pero hay otras secretarías que nos unimos desde hace varios días para organizar todas estas programaciones que van a empezar a ver a través de las redes. Entonces realmente el evento de hoy es muy bonito. Al finalizar este evento vamos a tener un acto simbólico. Estoy desde el Museo Casa de la Memoria y va a haber un acto simbólico acá a las afueras conmemorando el Día Internacional de la No Violencia. Entonces, bueno, iniciaron las actividades desde el mediodía con una movilización que realizamos de respiración consciente, ahora con este webinar, y finalizamos con un acto simbólico muy bonito. Pero bueno, vamos entonces a entrar en tema, pues porque, como dice Santiago, esta conversa pinta como de muy buenas ganas, ¿cierto? Y quisiera empezar preguntándole a Maribel que nos contara un poquito, porque nos convoca el tema de la no violencia, que nos contara un poquito, bueno, realmente, ¿qué es eso de la no violencia? Bueno, Sandra, cuando nosotros hablamos de la no violencia, no estamos hablando explícitamente de pensar en que no voy a ser violento, ¿cierto?
Lo más importante es comprender la no violencia como una filosofía de vida, con unos principios muy específicos, ¿cierto? Sobre todo lo que nosotros pensamos cuando nos referimos a la no violencia, los europeos incluso la ponen como una sola palabra, no violencia, juntica, ¿cierto? Lo que se trata sobre todo es de un proyecto positivo de transformación radical de la sociedad y sobre todo de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Ese objetivo fundamental está denominado desde tratar de acabar esa violencia estructural, ¿cierto? Recordemos que Johan Galtung nos ha enseñado que existen 3 clases de violencia, ¿cierto? La violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Pero del mismo modo existe la paz estructural, la paz directa y la paz cultural. Cuando nosotros hablamos entonces de una no violencia, esos principios básicos, lo más importante es pensar que tiene que haber un bienestar para todos, que debemos partir de la verdad. Es impresionante cómo Gandhi siempre nos habló la verdad, y la verdad tiene que partir desde el Estado, ¿cierto? Desde lo gubernamental. Por eso es tan centrado específicamente en la paz estructural para derrocar la violencia estructural y que se pueda ir dando un proceso de paz cultural para llegar a la paz directa. Pero sobre todo es un principio de vida. Total, es un principio que cada uno asumimos y trabajamos para transformar esa violencia que tenemos en no violencia, ¿cierto? Pero entonces ahí hay una inquietud que aparece porque obviamente es un estilo que tenemos, que traemos, que debemos desaprender para aprender este. Y entonces una pregunta que quisiera, Gabriel, es, con base en lo que dice Maribel, ¿por qué el ser humano ha sido violento? Claro. A lo largo de la historia, pues, ¿de dónde nace esto? Claro. Y Sandra, yo creo que esa explicación pudiese darse como desde distintos frentes. Lo haré desde la sociología, desde donde me siento pues como más cómodo, y es que en algún momento un ser humano, una comunidad dijo, mira, yo tengo estas ideas, tengo estos objetivos, y hubo al frente otro ser humano que dijo, pues yo tengo estas y tengo estos objetivos. Y pareciera ser que tus principios, tus ideas y los míos no se encuentran. En consecuencia, yo juzgo que necesito extinguirte o necesito aniquilarte para poder que existan los que yo juzgo que son más relevantes. Entonces, aparece el uso de la fuerza y en consecuencia como que en el corazón de la violencia está el poder influenciarte, dominarte. Con el paso de los años y de la historia, esa fuerza como que se ha ido volviendo un poco más sutil y han aparecido, no sé, la intimidación, hasta la subestimar tu historia, hasta de pronto, ¿por qué no ridiculizarte? De alguna manera lo que estoy buscando es que desaparezcas, el que yo no te vea, el que tu historia no sea contada y no aparezca, esa fácilmente puede ser una manera de que esa violencia esté ahí presente. Entonces, en el corazón hay un ejercicio de poder. Ahora, también podemos pensar, ¿y para qué ha aparecido? Y creo que en algún momento el ser humano ha sentido que lo que le ocurre le genera indignación y aparece como una emoción social que posibilita una fuerza que dice yo quiero cambiar mi realidad. Y en ese cambio de esa realidad se han generado grandes transformaciones que claramente la violencia no las van a justificar, pero siempre han aparecido como un rol que permite que estructuras, normas, estilos, historias cambien. Entonces diría que, como tal vez Maquiavelo lo pensaba, lo dijo en algún momento, el fin justifica los medios, y desde ahí es que ese principio ha permitido que el ser humano se transforme. Entonces, como nos lo contaba Maribel, vamos a hablar es más de no violencia. Claro. Y lo que esta descripción lo que permite es que sí, ha existido un rol social, nos ha servido para algo, pero ¿cuál ha sido el costo? ¿Nos gusta ese costo? Parece que no. Sí, y esa pues es la idea, ¿cierto? Porque igual hay que como entender de dónde venimos, igual lo que hemos venido hablando para no repetirlo. Les cuento que en este momento tenemos 82 conectados,
Nos saludan desde la institución educativa José Gabriel García Márquez, también nos saluda Natalia Carmona de la institución educativa Maestro Pedro Nel Gómez. Entonces, bueno, sin contar de pronto de las otras redes, de las otras secretarías, cuántos conectados más estarán. Bueno, pero claro, aquí tenemos que seguir hilando la conversación y entonces sería importante de pronto preguntar para qué son importantes construir relaciones de confianza. Eso como para qué nos podría servir a nivel social o cultural, y no sé si Santiago de pronto nos colabora con esa respuesta. Claro que sí. La confianza es nuestra mayor herramienta evolutiva para permitir precisamente evitar lo que Gabriel estaba planteando, esos enfrentamientos que de alguna manera se volvieron inevitables en esa competencia entre grupos humanos. La confianza se podría plantear en términos de ser el aceite social, es el que permite que las relaciones sociales fluyan, que no tengan inconvenientes, que superen las tensiones. Ahora, hay dos definiciones que a mí siempre me han parecido muy bonitas de confianza, que me gustan mucho. La primera es de un sociólogo noruego que se llama Jon Elster, que señala que básicamente la confianza es bajar la guardia. Es decir, que nosotros tenemos o empezamos una relación de confianza con alguien cuando bajamos la guardia, cuando no tomamos precauciones respecto a esa interacción. Esa misma definición se va abriendo y se conecta con algo muy bonito, y es ponerse en las manos del otro. Entonces, la confianza es ese acto recíproco de bajar la guardia, de ponerse en las manos del otro, en la esperanza de que esa otra persona pues también va a cumplir con su parte del acuerdo. Sea ese acuerdo una relación comercial, sí, en estos días dando una clase le pongo un ejemplo, los estudiantes les decía, cuando compramos papamugre en el centro, estamos confiando en la compra, estamos confiando Claro. en que va a estar rica, que no va a haber ningún problema. Eso es un ejercicio absolutamente cotidiano de confianza. Y Total. además es muy valioso porque es una confianza para la cual tenemos muy pocas precauciones. Uno no suele averiguar alrededor de la venta si la señora que vende entonces cómo le ha ido con la venta de las papitas que vende, si hay algún tipo de historia que nos quieran contar. Nosotros simplemente vemos y confiamos en que además de tener el antojo, pues que no va a pasar nada, que va a estar rico y que no hay ningún inconveniente. Y de alguna manera, cuando utilizamos este mecanismo de bajar la guardia, empezamos a identificar nuestro día a día cotidiano, empezamos a ver un montón de relaciones de confianza, un montón de momentos en los cuales nosotros lo que hacemos es confiar en las demás personas y ni siquiera caemos en cuenta. Probablemente, yo sé que ahorita vamos a entrar un poco en la conversación de cómo construir confianza, y quizás para ir tirando pisticas para eso, la manera más sencilla o el primer paso para construir confianza es que estemos pendientes de lo relevante que es para las relaciones sociales. Asuntos, de nuevo, tan cotidianos y sencillos como esa compra que hacemos en un momento de antojo, que no es por la hora pues que estemos pensando en comida, pero digamos que un momento de antojo. Pero también hay asuntos fundamentales. La ciencia política, la sociología, la economía han estudiado de manera sustancial que hay efectos muy potentes de la confianza. Las sociedades que cuentan con mayores niveles de confianza suelen tener democracias que funcionan mejor, suelen tener economías que son más igualitarias, suelen tener, digamos, relaciones sociales que están basadas en la posibilidad pacífica de resolver conflictos. Entonces, esa agenda de la confianza va desde lo más cotidiano, que es las relaciones interpersonales que tenemos y que están basadas en relaciones de confianza, pero también hay unos efectos grandes de esa confianza de alguna manera social que podemos identificar. La confianza que nos une con personas con las que no tenemos nada que ver, que no sabemos dónde están, que no saben cuáles son las intenciones, pero también incluso la confianza que podemos desarrollar por instituciones, por grupos de personas. Entonces, hay una posibilidad de establecer unas redes muy bonitas alrededor del simple hecho, y así vuelvo a donde arranqué, de bajar la guardia. Perfecto. Muchas gracias. Imagínense que nos están saludando desde Barcelona, España. Daisy Loaiza nos saluda. Entonces ya estamos como un poco internacionales. Qué maravilla. Eso está muy bien. Pero, a ver, nos fuimos metiendo como en el tema de la confianza, y entonces uno diría, pero bueno, ¿qué tiene que ver la confianza con la no violencia? Pues, ¿qué sentido tiene que mencionemos una cosa y la otra? Yo quisiera que de pronto Gabriel nos pudiera hablar un poquito de la confianza como emoción y por qué es importante tenerla en cuenta para trabajar en pos de la no violencia. Claro. Sí, Sandra, la verdad es que yo puedo hablar de la confianza, pero si yo no siento la confianza, no estamos hablando de lo mismo. Yo puedo hablar del amor, pero si yo no siento el amor, no es lo mismo. Ahora bien, esto desde la perspectiva de la emoción, que es mi intención,
la emoción es una predisposición a actuar. Entonces, es relevante decir que yo puedo predisponerme o no a confiar. Y me encanta la manera como lo explica Santiago, porque justo por acá yo tenía que confiar, es entregarse al otro. ¿Sí? Creo que ahí hacemos un clic bien interesante, ¿no? Ahora, ¿eso de dónde viene? ¿Sí? También para precisarlo, y es que la confianza viene de confide, y confide tiene que ver con tener fe. Es una emoción entonces que me dice yo tengo esperanza en el futuro. Desde lo social, como lo contaba también Santiago, es como el pegante de las relaciones. Hace que yo pueda confiar en un desconocido. Sé que puedo salir a la calle y nada me va a pasar porque nadie me va a agredir. Necesita la confianza también tener un balance, como lo contaba Santiago de cara al ejemplo de las papas del centro, me parece increíble, Maravilloso, maravilloso, ¿cierto? claro. Y es que la Es un confianza acto de implica, confianza y de fe. claro, por supuesto. Entonces, como que la confianza implica un riesgo. Yo hago un cálculo de un riesgo y es, yo calculo que voy a ser cuidado. Entonces, yo calculo que compro las papas y como que podré hacer algo con esto o no. Entonces, cuando yo no calculo ese riesgo, probablemente caigo en una postura de ingenuidad y esa sería como sobreestimarme en la confianza. Pero cuando carezco de confianza, como que nos vamos del otro lado y ya no es la confianza, sino que aparece la desconfianza, como la sospecha. Entonces, esto es muy relevante entenderlo porque si desde lo social la confianza es la emoción que me permite confiar en aquel, implica que yo me haga responsable de que tú confíes en mí y de que yo confíe en ti. O sea, no se trata como puede ser otras emociones en las que pues sí aparece el amor y yo puedo sentir el amor y tú no. La confianza implica que yo me gane esa confianza y para ganármela yo necesito hacerme responsable de que lo que tú estás esperando de mí se dé. Entonces, pudiese ser entendido que esa confianza tiene en la mitad o una expectativa. O sea, yo tengo la expectativa de que el policía, de que la señora del café, de que el guarda de tránsito, de que el ciudadano en general va a cumplir lo que yo espero que cumpla, lo que como sociedad esperamos que cumpla. Y en Claro. otros ambientes organizacionales está fundado más es en promesas. Yo hice una promesa y espero que tú cumplas esa promesa. Entonces, para cerrar, esa confianza es la que hace que podamos cooperar y podamos construirnos como sociedad. Sí, y saben que me lleva a pensar es un poco, porque obviamente pues desde el programa Entorno Escolar Protector, que trabajamos tanto por los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, me hizo pensar mucho en la familia, cómo la familia es la primera organización igual en donde yo empiezo a desenvolverme y cómo Claro, la confianza forma un papel fundamental en esa familia en la que yo crezco, ¿cierto? claro, ¿Cómo claro, entonces si de pronto mi papá o mi mamá me prometieron algo y no me lo cumplen? ¿Sí? No lo digo por lo material en ningún momento. Lo no, digo a veces es por la misma no, presencia, por claro, cosas y empiezo a no cumplir, cómo voy sembrando la desconfianza y cómo desde claro, ahí también se empieza a claro, deteriorar toda esta parte que, claro, mejor dicho, lo que queremos claro. es formar vínculos de Y, confianza sí, para que se puedan dar buenas claro, relaciones. claro. Dime, Y Gabriel, ¿qué Sandra, Claro, ibas a decir? ponte, ahí ponte a me verlo. disculpas, Gabriel. Ajá. No, Dale, Jaime. termina, termina, Ya termina, termino la Gabriel. idea corta. Sí, Ponte a ver. Es mamá y papá quienes me enseñan las bases de la confianza. Yo total. sé que si lloro y mi pañal está sucio, tú vas a estar ahí para mí. Y empiezo a confiar. Entonces, como que la familia es la escuela de la confianza. Solo quería decir. Total, total. Dale, Jaime. Sí, un poco para retomar estos temas de la confianza. Hace poco, de hecho, estamos cerrando pues un proyecto de investigación en la Antioquia que se llama Territorio de la Ciudadanía y Paz. Y una de esas exploraciones que hicimos fue precisamente en instituciones educativas. Ahí preguntábamos por los tipos de violencia que los estudiantes habían sufrido. Y aparecieron pues una miria de fenómenos y de situaciones pues de violencia contra ellos, estructurales, simbólicos, ¿cierto? Pero uno de los que a mí más me llamó la atención era el asunto de que
la convivencia en los barrios la regulan los jefes de banda, ¿cierto? Los jefes de la banda de microtráfico. Entonces, cuando uno contrapreguntaba en el ejercicio, bueno, pero pues ¿cómo así que cuando hay un problema entre doña Marta y doña Elena, Careperro es el que interviene? Eso, pues, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué pasa eso? Y entonces los chicos así con su edad y con su escuetez decían, profe, pues que obvio, pues si usted va a la policía, pues ¿cuál policía? La que cobra la vacuna para dejar vender droga. Eh, y si usted va a la comisaría, no hacen nada, se demoran 10 días, 20 días para una cita. En cambio, usted va donde Careperro y Careperro tranquilamente en 10 minutos le soluciona el problema, ¿cierto? Dice, Total. no molestan más y ya, ¿cierto? Entonces, el asunto de la confianza pasa también por las instituciones, ¿cierto? Y una de las desconfianzas más graves que encontramos fue precisamente esa desconfianza en las instituciones. Los estudiantes creen muy poco en esas instituciones. Creen muy fácil en instituciones comunitarias, las más cercanas, es decir, en grupos juveniles de la parroquia, en la escuela. La escuela tiene muy buen nombre entre los chicos. Es cierto. Tiene muy buen nombre, tiene una confianza alta en los docentes, la generalidad, ¿cierto? Es algo muy que nos cuestionó bastante y que de hecho algo de lo que nosotros estamos trabajando en el semillero de memoria, territorio y paz es eso, ¿cierto? Hay que volver a confiar, ¿cierto? Hay que confiar, hay gente que es confiable, esta sociedad obviamente tiene que cambiar y somos nosotros los que estamos construyendo, decimos nosotros en ese semillero, hay que construir esa confianza, hay que construir paz, hay que construir unas buenas relaciones que nos permitan estar bien en el mundo. Muy bien. Santiago había levantado la mano, me pareció. Sí, sí, el lapicero. Dos asuntos ahí para complementar con lo que dice Gabriel y lo que dice Jaime, que me parece muy potente. Lo primero es algo que me llamó mucho la atención, lo que decía Gabriel alrededor de la sospecha, que creo que es un puente muy interesante entre nuestra conversa de confianza y obviamente el interés de la no violencia. La sospecha inevitablemente termina siendo uno de los primeros pasos a la posibilidad del uso de violencia para resolver un conflicto. En el fondo, la confianza también lo que permite, y ahorita Gabriel lo estaba planteando, la confianza es un prejuicio positivo. Es un prejuicio en el sentido de que no tenemos suficiente información para confiar en la mayoría de la gente a la que confiamos. Hacemos un salto de fe. Utilizamos información que hemos ganado por nuestra educación, por el lugar donde hemos crecido, por el entorno que hemos tenido, por lo que hemos visto en los medios de comunicación y pues hacemos el salto de fe de confiar en esa persona. Y por tanto, esos prejuicios positivos nos ayudan a evitar el uso de otro tipo de instrumentos, por ejemplo, para resolver conflictos, como es el caso de la violencia. Entonces, hay una relación clarísima entre sociedades que tienen altos niveles de confianza, sobre todo confianza general, confianza en los desconocidos, y la posibilidad de construir dinámicas de paz. Y lo segundo, que lo estaba planteando Gabriel, que me parece muy bacano, es el tema de la proximidad. Es inevitable que tengamos una mayor confianza en los entornos sociales que son mucho más cercanos. Si uno revisa los datos de la encuesta de cultura ciudadana de Medellín, que pregunta por confianza, lo más probable, y ocurre en casi todos los casos, es que la confianza en la familia sea muy alta, pero que mediante el grupo al que le vamos preguntando se va volviendo un poquitico más lejano. Pasamos a compañeros de estudio de trabajo, luego pasamos a los vecinos, luego pasamos a los desconocidos, esa confianza se va resintiendo. Es natural y ocurre en todas las sociedades. El reto con el que nos encontramos en las sociedades latinoamericanas en particular es que esa proporción es un poco más grande. Es decir, en algunos países donde los niveles de confianza general son más altos, la gente confía más en los desconocidos. Ese es, digamos, como el reto. El gran reto en particular es establecer esos redes de confianza que estén mucho más allá de los entornos más próximos. Y lo último, con lo que decía Gabriel, que es muy potente, es la confianza en los docentes. En esa misma encuesta de cultura ciudadana, a las personas les preguntan, pues, cuáles son como los personajes de la ciudad en los que más confían. Y hay un dato que se los comparto porque pues yo también fui servidor público y pues cargué un poco con el segundo dato que les voy a dar. Pero el primer dato es que el 80% de las personas en Medellín confían en los maestros. Es el personaje de la ciudad Eso que es cuenta con un muy mayor hermoso nivel de poderlo confianza. escuchar. Sí. Es fundamental. El papel que cumplen los maestros en la ciudad es fundamental y es reconocido por las personas. Ahora, pues de nuevo, para los que fuimos servidores públicos o lo somos, el dato de la preocupación, solo el 6% de las personas confían en los servidores públicos. Entonces,
ahí hay un reto también gigantesco de cómo se aborda esa posibilidad, porque la confianza y la desconfianza es ante todo contagiosa y depende mucho de la labor particular Claro, que realicen esas así personas. como la confianza es una emoción y es contagiosa, pues obviamente la desconfianza también se vuelve contagiosa. Por aquí Hugo Armando Urrea hace un comentario muy interesante, nos dice, podemos hablar de confianza también en personas que resignifican su vida. Los seres humanos, bajo un proceso de elaboración experiencial, pueden cortar ese cordón umbilical, cerrar ciclos y recomenzar. Y creo que ese comentario nos da un paso muy importante para que Maribel nos cuente un poco y Jaime también sobre esa experiencia tan hermosa que están desarrollando en la institución con la reparación simbólica que hacen con los niños. Entonces, qué rico poder escuchar un poquito de eso. Entonces, Maribel, si quieres, nos cuentas y Jaime también. Bueno, pues nosotros desde el 2016 creamos el Semillero de Paz. En este momento, desde hace 4 años, pues venimos trabajando con los niños, las niñas y los adolescentes, enfocados en hacer un proceso de reparación simbólica y trabajamos directamente con los niños que han vivido el desplazamiento forzado. Resulta que desde 2016 nos dimos a la tarea de indagar sobre cuál es la población que tenemos, ¿cierto? Y eso es fundamental en todas las instituciones educativas. Todos deberíamos caracterizar nuestra población para realmente conocer esos niños que tenemos en esa situación de vulnerabilidad, sobre todo porque tenemos en las instituciones muchos niños con victimización temprana, ¿cierto? Total. Entonces nosotros, a partir de reconocerlos, de identificarlos y después reconocerlos, comenzamos ese proceso a través de sus relatos. Iniciamos ese proceso de reparación simbólica y con el pasar de los años fuimos descubriendo que era necesario involucrar chicos, estudiantes que no han sido víctimas, pero que están interesados por aprender, ¿cierto? Aprender a escuchar, aprender a reparar y sobre todo por aprender sobre qué nos pasó, por qué nos pasó y qué vamos a hacer para que no nos vuelva a pasar. Y estamos hablando, qué pena Maribel, estamos hablando de niños y niñas de qué edades más o menos. Bueno, en este momento los estudiantes que tenemos en el semillero son estudiantes entre 14, yo creo que tenemos una de 13 y 16 años. Sí, pero hace 2 años teníamos un niño, por ejemplo, de 9 años. El semillero se va dando por diferentes etapas, ¿cierto? En este momento estamos en un proceso de formación en investigación formativa, porque lo que estamos haciendo en este momento, en este proceso de pandemia, es que los chicos del semillero los estamos formando para que ellos puedan ser los que escuchan a los niños con victimización. Y ahora, después de que termine el proceso de receso, ya comenzamos en ese proceso de escucha. Y ya los niños que tenemos en este momento para proceso de escucha y hacer el proceso de reparación simbólica son niños desde transición hasta grado 11. Maravilloso. Jaime, y tú Sí, cuéntanos. exacto. Bueno, sí, una de las cosas bonitas que es un proyecto que a mí pues me parece muy bonito, la verdad Mucho. me parece un proyecto muy bonito, es que nosotros pudimos darnos cuenta de que nuestra institución tenía víctimas del conflicto armado, es decir, eso estaba invisibilizado, estaba silenciado de alguna manera. Nosotros tenemos el 10% de los estudiantes, tenemos 1.700 y piquito de Jaime, qué pena. estudiantes. De pronto, como para dar contexto a quienes nos están escuchando, podrían contar en qué comuna se encuentra, más o menos el contexto para que nos hagamos todos una idea. Claro, nuestro colegio tiene 1.780 estudiantes y víctimas del desplazamiento forzado son 170 y algo, es decir, el 10% de nuestros estudiantes son víctimas de desplazamiento forzado. Eso no estaba dicho, ¿cierto? Nosotros estamos en un colegio que se llama Antonio José Bernal, queda justo al lado de la estación Acevedo del metro, eso es en la comuna de Castilla. Entonces, empezar a darle voz a estos chicos fue un proceso fundamental, incluso dentro del mismo colegio, es decir, los docentes decían, pero ¿cómo así? ¿Desplazados? ¿Y en esa cantidad? Y esas historias, porque una de las cosas que estamos haciendo ahorita pues antes se hizo, pero ahorita ha sido pues como
más el impacto, ha sido más comunicable o más comunicado las historias, estamos haciendo una estrategia que se llama Filminutos. Entonces, en videos de 1 minuto, minuto 20, minuto 30, estamos contando historias de los chicos. Entonces ellos casi siempre empiezan con, y es una regularidad. Ellos estaban felices en sus casas y de un momento a otro llega un actor armado y les dice se tienen que ir. Los chicos usualmente no entienden nada, ellos simplemente pues ven que les dije, bueno, empaquen las cosas que nos vamos. ¿Para dónde? Nos vamos, ¿cierto? Entonces, muchos de estos chicos incluso nos decían, cuando les preguntan, bueno, para ustedes, ¿qué significa ser desplazados? Y decían como, a mí nunca me han preguntado eso, pues Tenaz. nunca se había conversado, es decir, de la casa se salió, pues se salió de su casa, normalmente son desplazados rurales, entonces salieron de allá y llegaron a Medellín donde algún familiar, pero nunca más se volvió a hablar del evento, ¿cierto? Ni les preguntaron cómo estaban, ni qué les Súper pasó, ni cómo violento, se sienten. Claro, es una cosa muy violenta. muy violenta. Por eso el asunto de reparar simbólicamente ese desplazamiento, ese desarraigo, es tan importante, pues tan importante para nosotros, pero sobre todo es muy importante para ellos, ¿cierto? Porque son situaciones que en la mayoría de los casos nadie más ha atendido. Ok. Estaba yo pensando ahora cuando ustedes contaban de las edades en las que están los chicos, que me parecía súper lindo porque si nos vamos un poquito como al desarrollo cerebral y lo que pasa en el cerebro en la etapa adolescente, que es que se da esa poda neuronal, ¿cierto? Donde de pronto esas cositas que no están sirviendo muchos, entonces aparece esa poda y que ustedes puedan acompañarlos, pues me imagino que aquí tiene todo que ver la confianza en ellos mismos, en la situación, pero también pensaba lo difícil que es no sentirse escuchado, ¿cierto? Pues esa parte me parece súper violenta, o que ellos mismos se confronten diciendo, ay, ¿cómo así? Pues es que de pronto hasta se preguntarán, es que yo soy desplazado, ¿ve? Yo no había pensado en eso. Termina normalizándose. ¿Eso qué tan delicado puede ser, Gabriel, supongamos, emocionalmente para un niño o para una niña vivir situaciones así, o para una familia en Claro. general? Sí, Sandra, es que escuchaba la historia que nos describe Jaime y la verdad como que se me iba el aliento, porque siento que socialmente estoy esperando que sea el otro el que confíe. Es decir, dame todos los motivos para que yo pueda confiar, pero pocas veces nos preguntamos qué estoy produciendo yo para poder generar esa confianza. Entonces, invisibilizar una historia, por ejemplo, o ni siquiera verla, o ni siquiera preguntar por ella, o estigmatizarla. Creo que socialmente nuestro país tiende a tenemos como una predisposición a juzgar muy rápido y a pensar o blanco o negro, ¿sí? Y creo que eso ya nos hace un enorme daño. Yo no sé si como sociedad seamos conscientes de eso, que una manera de cuidar, y perdóname que no estoy respondiendo toda tu pregunta, No, no, pero una manera tranquilo. de cuidar sería, Jaime, cuéntanos más, sociedad, escuela, cuéntanos más, para que eso no genere más esa violencia. Ahora, respondiendo a esa pregunta, bueno, Maribel estaba que se le salía, dale. Gabriel, espérate, antes de Sí, dale, dale. responder, porque es que me das pie a una cosa que es fundamental. Ajá, El proceso del semillero es un proceso acompañado por un proceso de investigación, o sea, eso no es solamente el accionar pedagógico en la institución educativa, sino que también hay detrás todo un encuadre investigativo. uh-huh, Entonces, nosotros en ese proceso de investigación, lo que más nos ha llevado a visibilizar las voces de los niños, las niñas y los adolescentes es haber comprendido que en nuestro país esas voces están completamente silenciadas. Y nosotros tenemos que ser conscientes como sociedad de que los niños y las niñas han vivido todas las formas de victimización, todas. O uh-huh, sea, la unidad de víctimas nos da a nosotros unas formas de victimización y cuando nosotros hacemos el rastreo con los niños lo han vivido todo. Los niños han sido asesinados, han sido reclutados, los niños han sido torturados, los niños han vivido la explotación sexual, todas las formas los niños las han vivido. Y cuando nosotros hacemos el rastreo por los informes nacionales, hay unos informes que son supremamente importantes,
pero el informe más importante que se ha escrito sobre los niños y las niñas, y siempre en todas las conversaciones lo menciono porque es que es el principal, es el informe de Una guerra sin edad, que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es un informe maravilloso, pero es un informe que precisamente tiene 98 relatos para explicar qué es lo que ha pasado con los niños y las niñas. Pero de esos 98 relatos, solamente 12 relatos son de niños y niñas. El resto de los relatos son de personas adultas que, siendo niñas, vivieron la victimización. ¿Qué pasa con esta situación? Y lo podrías explicar y aclarar un poco mejor tú, Gabriel. El relato ya no es el mismo. El relato se modifica, ¿cierto? Claro. El relato del niño es un relato genuino, ¿cierto? Cuando los niños relatan, por ejemplo, ellos cuentan relatos tales como, no, es que cuando ellos llegaron, yo no sabía qué pasaba, es que yo lo único que sentía era miedo. Y yo me escondí debajo de la cama, pero yo no entendía qué pasaba. Un adulto no lo narra de esa forma, porque el niño está completamente atravesado en todo su ser. Y a ese niño hay que escucharlo para sanarlo. Y esa es nuestra función. Sí, total. Sí. Y Gabriel Sandra, iba a terminar la idea. Dale. sí, es que aquí llevo varios minutos escuchando uno de los que también juzgo mis maestros, que es Boris Cyrulnik, que es como uno de los maestros de la resiliencia, y él dice que cuando hay un trauma, ese trauma llega en dos golpes. El primer golpe es cuando se da ese primer momento de violencia, ¿sí? Fui agredido, fui violado, matan a mi papá, no sé. Pero el segundo momento, él dice que es aún más fuerte. Y ese segundo momento es cuando juzgo que dado eso que me pasó, soy diferente. Y me van a ver, no me van a ver de la misma manera. Entonces, por eso creo que tiene mucha fuerza el poder generar procesos resilientes. Y esos procesos resilientes necesitan, sí, distintas emociones. Pues ya hemos hablado de una que es la confianza, pero creería que hay otra que es central y es la empatía. ¿Qué es eso que le pasó a él? ¿Qué es eso que le ocurrió? ¿Qué hubiese ocurrido si me hubiese pasado a mí? ¿Qué es eso que está sintiendo el otro? Entonces, difícilmente vamos a poder dar el salto si no logramos traer como dosis amplias de empatía, donde creo que la familia, papá y mamá, y también el profe en el aula están haciendo un rol enorme de poder Total. conversar Una acerca gran de responsabilidad. una gran responsabilidad. Sí. Entonces, si por alguna razón hoy no aprendimos cuánto es 2 más 2, bueno, lo vamos a resolver en algún momento. Pero si, profe, me ayudas a poder conversar qué estoy sintiendo, qué me está pasando y que yo me pueda poner en tus zapatos y juzgar, escuchar tu historia sin juzgarte, eso creo que nos No, pondrá pues en un lugar diferente. muy reparador y muy sanador. Y aquí se me ocurre como una pregunta que de pronto Santiago nos puede como ayudar, y escuchando pues como los relatos de los niños que ustedes cuentan, por ahí, no recuerdo bien, leí una frase, no recuerdo bien cómo era como, si no cuido a los niños y los niños tienen su aldea, cuando crecen la van a incendiar, algo así, no lo recuerdo muy bien. ¿Cómo repercute todo esto que viven los niños en la ciudadanía como tal cuando crecen? Pues en el comportamiento ciudadano, ¿cierto? Porque yo creo que se va todo ese hilo, y que Jaime también lo comentaba ahora, cómo se deja de creer en la institucionalidad, cómo a veces se cree en el más cercano y se empieza a dar una cadena muy violenta, muy, muy violenta. Entonces, no sé si de pronto hay un hilo en ese tema. Digamos que las consecuencias negativas pues, de la victimización de cara a la manera como las personas o las víctimas, que sobre todo se sienten traicionados por lo que consideraron que eran las reglas de juego. Ese es quizás uno de los, digamos que una de las consecuencias más terribles de cara a la estructura social, la manera como nos relacionamos, es esa sensación de traición, esa sensación de que no solo el Estado, sino también mi comunidad, mis vecinos o mi familia fallaron en la posibilidad o de protegerme o de hacer respetar mis derechos o de incluso de escucharme, que era un poco también lo que nos estaban presentando Jaime y Maribel y pues que, como dice Gabriel, impacta tanto. Claramente, y ahorita lo estábamos tocando, hay un papel fundamental en estas instituciones sociales, por eso hablo más allá del Estado, estas instituciones sociales, en
recibir, acompañar y estar presentes en este tipo de situaciones y particularmente acompañando pues una población que ha sido sistemáticamente victimizada y pues digamos una cantidad de víctimas bastante grande como la que tiene Medellín. Claramente esa agenda de no violencia pues tiene que superar obviamente la posibilidad no solamente de los conflictos futuros, sino también a arrancar desde empezar a encontrar y a sanar pues lo que ya ha ocurrido. De forma inevitable, es claro que alguien que no solamente haya sido víctima, sino que encuentre pocos escenarios sociales en los cuales esa situación de victimización pues es reconocida, insisto, su punto de partida va a ser la desconfianza respecto a la manera como funciona la sociedad y ahí Total. claramente hay una pérdida gigantesca de lo que podemos hacer hacia adelante. Total. Yo cuando nos encontramos pues previamente para conocernos y hablar un poquito sobre este webinar, recuerdo que le hice una pregunta a Maribel y le dije, pues porque obviamente el proyecto me llega al alma por mi alma de maestra, ¿cierto? Yo les decía, Maribel, entonces ustedes lo que hacen es un proceso de restauración con los niños. Y ella me dijo, ojalá, ojalá. Llegamos a la reparación. A la restauración, no. ¿Cuál sería esa proyección que ustedes ven en ese semillero que se necesitaría para que de la reparación pudiéramos ir a la restauración? Sí, usted, cualquiera de los dos. Sí, no sé. Bueno, no, una de las ideas base, ¿cierto? Estas ideas de la idea base del semillero es que la paz se construye, ¿cierto? Tenemos que partir de que la paz es una construcción social, en que como es una construcción, es algo que debemos intervenir, es decir, la paz no viene de afuera, la paz no es otorgada, no es dada, es una paz construida. Y esa es una idea base, pues una idea centro de lo que nosotros consideramos como educación de paz, que incluso es una idea que atraviesa no solamente el semillero, porque en la institución están muy sensibles al tema de educación de paz y tenemos otras experiencias y tenemos pues como un proyecto macro y transversal que abarca pues toda la institución, del cual también pues la profe Maribel y yo hacemos parte con el rector y otro docente como núcleo o como grupo base, pero que tiene proyección pues institucional. De hecho, ahorita, me disculpan que me desvío un poquito del tema, pero ya voy a volver. En noviembre tenemos un congreso de investigación educativa que tiene como tema Ciencias, Artes y Oficios al servicio de la guerra y la paz. Entonces, ahí vamos a presentar como todas las reflexiones y los proyectos que hemos venido desarrollando, otros que se han desarrollado en la ciudad y muchos de los trabajos de los estudiantes, porque al trabajar en modelo ABP, los proyectos de los estudiantes este año en particular también están en muchos grados centrados en la idea de construcción de paz. Entonces, digamos que lo que cabe en nuestro quehacer pedagógico, digamos, es eso, es instalar la idea de que la paz es una construcción y que somos responsables en nuestras capacidades o en nuestra medida de esa construcción, ¿cierto? Llegar hasta la restauración, yo no sé, Maribel ahí sí va a tener que darme una manito porque yo no veo cómo llegar hasta allá, ¿cierto? Implica pues incluso pues recursos económicos que desde la escuela no tenemos, ¿cierto? Desde la escuela no tenemos cómo responder por una restitución de Sería derechos, más por como ejemplo. un tema de presupuesto que de intención. Sí. Lo que pasa es que nosotros, cuando nosotros hablamos de ese proceso de restaurar, estamos hablando de que también hay unas implicaciones de recursos, ¿cierto? Y nosotros como institución educativa obviamente no podemos hacer esa restauración. Nosotros lo que podemos hacer es un proceso de reparación y ese proceso de reparación parte sobre todo de que el niño se sane y que el niño comience a creer de nuevo en el Estado. A ¿cierto? confiar. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, Sí, el semillero de paz, sobre todo, se fundamenta en eso. Ojalá nosotros pudiéramos hacer procesos de restauración, pero para eso la escuela no es suficiente. Para eso tenemos que tener muchos otros aliados y eso es eso sería el ideal.
Ese es el ideal, Total, ¿cierto? eso es como la Exacto. intención de la revolución de la no violencia, ¿cierto? Muy Que es como, exactamente. que es Por lo eso es que tan quisieron. importante cuando nosotros hablamos de no violencia, no podemos quedarnos simplemente en esa paz directa, que es lo que tratamos de hacer en la institución. Tenemos que tratar de escalar de esa paz cultural a esa paz estructural, pero Un proceso. precisamente es ahí donde hay que iniciar en la escuela. Y hay que Ok, iniciar tratando de que estos nuevos ciudadanos confíen en su Estado. muchas gracias. Vi Exacto. que Gabriel iba a Qué decir algo. pena, Dale, qué, Jaime, dale. eso, qué Termina. pena. Y Sí. ahí quiero retomar un poco lo que de alguna manera indujo Santiago y Gabriel también lo sugirió, y es que una de las principales tareas de nosotros es desnaturalizar esa violencia, ¿cierto? Porque nuestros Exacto. estudiantes, pero no solamente los estudiantes, los maestros, yo diría y me atrevería a decir que los habitantes de Medellín hemos naturalizado un montón de violencias, una gran cantidad de violencias que están ahí y que no las vemos porque no hay una reflexión. En la escuela al menos difícilmente se alcanza a reflexionar sobre esas violencias cotidianas, ¿cierto? Esas violencias que están ahí a la mano. Y nos quedamos muchas veces, sí, hablando de la violencia guerrillera, que es grave, que afecta bastante, o de la violencia paramilitar, bueno, estos tipos de violencia que se ven más en lo rural y que afectan, pero que a los pelados, por ejemplo, les dicen poco. Yo creo que Maribel tal vez en el webinar, bueno, en la preparación de este webinar les contó que nosotros, bueno, en el colegio se hizo a la par con el plebiscito por la paz del 2016, ese plebiscito también se hizo en la institución. Y en la jornada de primaria, ganó el no, como en el resto del país, ¿cierto? Increíble. Y en muchos estudiantes, ¿cierto? En los colegios que yo he conversado, para la época también estaban con el no, ¿cierto? Es que a los chicos de Medellín poco les dice el conflicto armado entre Estado y guerrilla, porque no son víctimas tan directas, ¿cierto? Total. Exceptuadas pues los casos estos de desplazamiento y eso. Sí, así es. Pero, y volviendo, y ahí con eso cierro, qué pena que creo que estoy hablando bastante. Otra de las ideas fuertes que nosotros tenemos en el semillero, pues y en esta idea de educación de paz en el Antonio José Bernal, es que hay que volver a lo local, ¿cierto? Hay que hacerle lo que dice Maginti, de hacer el giro hacia lo local, porque es que en las condiciones locales es que donde los pelados se pueden enganchar y comprender que hay unas violencias presentes y de esa manera las podemos desnaturalizar y engancharlos para que efectivamente puedan ser constructores de paz. Nosotros los llamamos en el semillero gestores de paz, pero bueno, es digamos pues un juego ahí más de Sí. palabras, pero la intención en últimas es esa. No, y no está muy alejada también desde lo que hacemos de entorno escolar protector, ¿cierto? Con la mediación y con todas estas formas supongamos, el acoso escolar también, que no está como muy alejado de lo que realmente es la violencia. Pero bueno, volviendo como un poco a centrarnos en el tema, de pronto dar respuesta, porque es que, mejor dicho, aquí nos pueden dar 3 horas de webinar y tenemos tela para cortar. ¿Cómo nos desvinculamos? Cada uno como desde su experiencia y desde su punto de vista, ¿cómo haríamos para desvincularnos de las conductas violentas? ¿Ustedes cómo lo verían? No sé, el que quiera empezar, pero la idea es que cada uno dé su punto de vista. Sí, dale, Gabriel. Sandra, yo tengo dos ideas centrales que cada una se abren subideas. La primera, de la mano de como de desnaturalizar esa violencia, hay una de la cual no hemos hablado, que es como muy moderna. La primera, la contaré en una historia, hace tal vez unos 2 o 3 años, una turba de personas en Ciudad Bolívar, en Bogotá, llegan a acabar, a agredir a una persona porque fue acusada de haber violado a unos niños. Finalmente era una noticia falsa y esa noticia falsa estaba dirigida a un ciudadano de otro país vecino. Creo que tenemos una enorme responsabilidad y esa sería la primera idea de cómo lo podemos hacer y es que elevemos nuestro nivel de conciencia de cara a las noticias que nos llegan. Creo que las pasamos y las retransmitimos de una manera tan natural y yo creo que necesitamos parar a preguntarnos si eso que yo estoy retransmitiendo, qué tipo de violencia puede estar generando. Y la tenemos aquí, en un celular.
No es Claro. extraño que se vendan más periódicos y noticias que generen indignación. Está demostrado que esos clics como que los buscamos más. Entonces, para mí, ahí habría una busca, por favor, nivel de conciencia para que no te vayas tan rápido a caer, porque eso eleva la sospecha, como lo conversábamos con Santiago. Ahora, segunda idea, desde lo organizacional, donde particularmente me muevo, yo le diría a los líderes de las organizaciones, incluido el rector del colegio, que trabajen cuatro principios. Primero, la integridad y la intención. La integridad y la intención tiene que ver con la sinceridad. Debemos ser sinceros, debemos trabajar en eso que yo estoy diciendo, que yo lo pueda sostener en el tiempo. Y desde ahí tenemos una enorme responsabilidad. La segunda tiene que ver con mis capacidades. Yo confío en quien es capaz, ¿cierto? Yo no me dejaría operar de Sandra, por ejemplo, pero sí, pero sí dejaría que Sandra me ayude con un grupo de niños en un colegio. Entonces necesitamos eh, pulir y desarrollar nuestras capacidades, nuestras aptitudes. Y en tercer lugar, que cuidemos los resultados. Yo confío si yo sé que lo lograste y a la próxima vez mi capacidad de confiar va a ser superior. Entonces, esos tres elementos que de alguna manera se agrupan en juicios. El juicio de que juzgo que eres sincero, el juicio de que juzgo que eres competente, de que eres capaz, y el juicio de que lo lograste y como lo lograste puedo confiar en ti a la próxima vez. Entonces, desde lo organizacional, le pediría a los líderes que por favor cuiden mucho eso. ¿Qué promesas le hacemos a las comunidades, a los empleados, a los proveedores, a los clientes? Y que tanto, como lo está escribiendo Maribel y Jaime, que tanto estamos escuchando esas historias, que tanto tienen que ver Total. con nuestras propias realidades. Bueno, ¿quién quiere continuar? Santiago. Dale. Yo voy a hacer, digamos, una combinación y es que claramente pues la agenda que más he trabajado ha sido la construcción de confianza. Entonces pues partimos del hecho, un poco que también lo estamos asumiendo, hace parte como de la conversación acá, que la posibilidad de construir confianza pues puede abordar los temas de no violencia. Entonces ahí sería, digamos, como cuál sería el kit de construcción de confianza. El kit de construcción de confianza implicaría varias cosas que ya dijo Gabriel, que me robó un par, pero otras que serían relevantes que creo que podrían caber ahí. La primera es hay que mejorar la percepción que tenemos de los otros. La gente es sustancialmente más chévere de lo que pensamos. Hay un fenómeno muy bonito que se llama, no bonito, es muy complejo, se llama ignorancia pluralista. Es una cosa, es una forma muy elaborada de simplemente decir que la mayoría nos consideramos muy sujetos morales, juiciosos, que tomamos buenas decisiones y a los de otros los vemos un poquito no tan chéveres. Y esa distancia es evidentemente pues falsa. La gente, todos tenemos cosas buenas, regulares y malas, momentos, contextos, marcos particulares de decisión. Hay una tarea sistemática en la construcción de confianza de mejorar la percepción que tenemos de los otros. Ahí entramos desde eso, lo que ocurre en la familia o en un entorno mucho más cercano, hasta la manera como en los medios de comunicación, como lo planteaba Gabriel, se habla sobre las personas, cómo se presenta la información. Si yo todas las mañanas me levanto a las portadas de un periódico en particular, que no le voy a poner el nombre, pues eso inevitablemente está moldeando la percepción que tengo sobre los otros. Segundo, hay que aprovechar y, digamos, poner en movimiento a unos personajes que vamos a llamar como los establecedores de tendencia. Ese es un concepto de una filósofa estadounidense que se llama Cristina Vicchieri, que es una dicha. Y Cristina Vicchieri lo que plantea es que pues, los comportamientos, la mayoría de los comportamientos ciudadanos están explicados por normas sociales. La confianza o la desconfianza se podrían ver como normas sociales. Lo más importante de una norma social es que hay personas que cumplen una labor fundamental de poderlas cambiar, los maestros en este caso. Por eso puse el ejemplo ahorita de la confianza que albergan los maestros. Son fundamentales para promover una visión más confiada de las personas, una visión más confiada de la sociedad. Y el último que quiero plantear, y este es, digamos, un poco más personal, es algo que uno podría llamar como, al final de cuentas, hay que dar el primer paso. La confianza es recíproca y demostrativa. Es recíproca porque implica que haya al menos dos personas involucradas, pero segunda es demostrativa porque es, digamos, se construye todavía mejor cuando damos muestras de que confiamos. En las últimas semanas dando clase, pues dando clase virtual, algo que me ha venido pasando varias veces es que los estudiantes
por asuntos o de salud o por asuntos de que un día no se sienten bien o lo que sea, no van a clase, pues no se presentan a la clase. Y me ha pasado y me ha llamado mucho la atención que escriben un correo y mandan adjunto de una vez como la excusa médica. Entonces, como Ah, que, profe, ahí le mando para que vea que yo no sí, fui. es verdad. Y es como, no hay problema, no hay lío. Entonces, claro, las 2 o 3 veces que ha ocurrido que la persona simplemente me escribe y me dice, no me sentí bien hoy, no pude estar, tuve un inconveniente, le mando la excusa, es como, no pasa nada, todos estamos en esta situación tan extraña que no hay lío. Y la respuesta de esos 2 o 3 estudiantes que ha tenido esa particular es fundamental porque implica que no solamente Santiago como profesor, sino que pues EAFIT como universidad confía en ellos. La confianza requiere muestras y por eso el último pedacito es identifiquemos dónde podemos dar muestras de confianza y demos ese primer paso. No hay que subestimar esa labor particular. Muchas gracias. Bueno, por aquí les cuento que hay un comentario en las redes de María del Socorro Giraldo. Dice, muy buenas tardes. Excelentes aportes que deben llevar al contexto familiar, escolar y social. Nosotros como docentes somos pilares fundamentales para fortalecer en nuestros estudiantes un gran sentido crítico frente a la gran problemática que se vive. Así es. Así es. Y con lo que decía también Santiago, creo que cuando uno al estudiante le devuelve esa confianza, también le está dando la posibilidad de volver al valor de la palabra, que se ha perdido tanto, ¿cierto? Como, bueno, yo confío en que lo que tú me estás diciendo es parte de tu honestidad y que, listo, no hay ningún lío, no te pudiste presentar, no me mandes ninguna excusa. Bueno, pero entonces, ¿cómo nos desvinculamos de estas conductas violentas? ¿Cómo lo ven Jaime y Maribel? Las damas primero. Las damas primero, ellos con la mirada le chuta la pelota. No hemos podido aprender nosotros entre mirada y mirada. Y yo creo que es el hombre con el que más hablo todos los días, porque tenemos mucho trabajo juntos. Claro. Bueno, desde la escuela, sobre todo, yo pienso que hay unos asuntos que son supremamente importantes. Hannah Arendt a nosotros nos enseñó cuando estuvo presenciando los juicios allá en Jerusalén, que la maldad que había en esa persona que ella estaba observando no obedecía a que ese hombre fuera un monstruo, obedecía solamente a una cosa, y era a que ese hombre que estaba siendo allá juzgado por esos crímenes que habían ocurrido en la Alemania nazi, eran unos crímenes productos de la irreflexibilidad, bien difícil de decir, esa incapacidad del ser humano de reflexionar. Nosotros como maestros, yo creo que eso es lo primero que tenemos que comenzar a gestar en nuestra institución, que los estudiantes sean capaces de desarrollar un sentido reflexivo, un sentido crítico, ¿cierto? Una mirada crítica de lo que ocurre. Y no se trata de pararnos en un aula de clase a presentar nuestra ideología política. Yo creo que eso es un error. Nosotros no debemos hacer eso. Nosotros debemos tratar de presentar los hechos, las evidencias, los asuntos históricos, en la medida de lo posible presentar la memoria del conflicto, pero no presentar nuestra posición política. Todo lo contrario, lo que debemos, es mi pensamiento, ¿cierto? Y es como trato de trabajar. Se trata de presentar esos hechos y que sea el estudiante el que a través del diseño que yo hago del ambiente de aprendizaje, que el estudiante pueda generar una condición que le permita reflexionar, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, yo creo que hay unos asuntos fundamentales. Lo primero es, nosotros como sociedad tenemos que ser conscientes de que en nuestras instituciones educativas tenemos niños que están enfermos, enfermos de hambre, enfermos de soledad, enfermos de desasosiego, de incertidumbre, y tenemos niños que además han sido víctimas directas del conflicto armado. Entonces, como institución educativa, yo creo que debemos darnos a la tarea de caracterizar nuestra población para tratar de comprender con quién estamos trabajando. Ahí hay un problema estructural, ¿cierto? Y es que las escuelas públicas
En este momento y desde hace muchísimos años, tenemos en cada aula 40, 45 estudiantes. Entonces se hace difícil para un maestro poder reconocer quién es cada uno de sus estudiantes. Sin embargo, si a nivel de institución hacemos ese proceso de caracterización e identificamos quiénes son esos niños que han vivido la victimización temprana, podríamos iniciar esos procesos de semilleros. Y esos semilleros deben estar precisamente dirigidos a una escucha que permita la reparación y que además genere la confianza de ese niño en el Estado. Nosotros tenemos que ser conscientes de que ese niño que en este momento está enfermo es el adulto que va a habitar este territorio. Él no es un turista en el territorio, él lo habita. Total. ¿Cierto? Entonces nosotros Protagonista. tenemos que ser conscientes Sí, de que este niño que está habitando es el adulto, ¿cierto? total. ¿Qué es lo que realmente queremos? Entonces, a partir de eso, yo tengo un principio de vida como maestra y es la compasión. Lamentablemente la compasión es una palabra que nosotros a veces acompañamos con el pesar, con la lástima, Sí, y no, no no, es eso. no es así, esa no es la No es compasión. así. Ajá, Exacto. A nosotros Schopenhauer nos enseñó que la compasión se deriva de un fundamento ético, ¿cierto? Y ese fundamento ético es excluir el egoísmo, ¿cierto? Y en la medida que lo excluyo, soy capaz de acompañar al otro. Realmente la compasión es eso, acompaño al otro. No puedo ponerme en tus zapatos, es que yo no puedo sentir el dolor que te atraviesa, es que no fue a mí a quien me violentaron sexualmente, es que no son mis padres quienes fueron asesinados, no fui yo la que de repente un día en la mañana desperté y estaba en una ciudad y ayer estaba en mi finca con mi perro y hoy de repente ni siquiera tengo a mi perro, ¿cierto? No soy yo, pero yo como maestra puedo entender o por lo menos tratar de comprender el total. dolor de ese niño y acompañarlo. Nosotros somos empleados públicos y por ser empleados públicos somos la representación del Estado. Entonces yo creo que principalmente es eso, tratar de restaurar la confianza, caracterizar nuestra población y crear grupos donde realmente nosotros tratemos de que esos niños tengan un proceso de reparación simbólica. ¿A partir de qué? Del proceso de compasión, o sea, acompañar al otro. Acompaña. Y ahí me hacen pensar un poco, antes de darle la palabra a Jaime y luego a Gabriel, estaba pensando como poniéndome en el lugar de un niño. Y lo que tú decías, Maribel, de que yo como en mi posición de poder, de ser maestro, en esa posición de poder, no puedo influir políticamente en el otro, pues no debo hacerlo, porque siento que también termina siendo muy violento. Yo estar ahí aprovechándome de una situación que me pone en cierto poder para influir en una mente que está en desarrollo, ¿cierto? Que está en un proceso de reflexión precisamente, de desarrollar un pensamiento crítico, de dar una posición frente al mundo. Entonces, supongamos, vengo de una finca que me desplazaron y llego a un barrio, pero entonces logro insertarme en una institución educativa y me encuentro con un maestro que también trata de influir sobre mi mente. Entonces el proceso de violencia es tremendo, pues es total. Y creo que esas son las violencias cotidianas de las que no nos damos cuenta, ¿cierto? Y me toca pues como mucho eso porque creo que es algo de lo que hay que hablar bastante. Cómo esas pequeñas violencias cotidianas, que ni siquiera yo soy consciente que las tengo que sacarlas a la luz para no atropellar al otro. Bueno, iba Jaime y creo que luego Gabriel. Bueno, sí, podemos disentir, ¿cierto? Por eso estamos acá conversando. Total. Yo creo que es muy difícil y creo que incluso es contraproducente uno quitarse lo que es para entrar al aula. Es decir, los estudiantes van a ver mis tendencias políticas en este caso, así como los que son cristianos entran siendo cristianos al aula. Okay. Ahora, es muy diferente intentar cristianizar o ideologizar, ¿cierto?, en cierta tendencia política específica. Eso creo que sí no está bien, ¿cierto? Eso no está bien.
pero mis convicciones políticas se me van a salir por algún lado, ¿cierto? De hecho, cuando uno planea el currículo y más en ciencias sociales, está tomando decisiones políticas y está tomando, o mejor dicho, se está perfilando de una vez, ¿cierto? Dependiendo de la escuela historiográfica que usted siga, ya toma una decisión, ya está tomando decisiones políticas y eso se nota, ¿cierto? Pero bueno, digamos que eso tiene mucho de amplio y de profundo que después lo podemos abordar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Sí. Y Gabriel quiere hablar y yo voy a hablar cortico, cortico. Ok. Una de las cosas ante la pregunta de cómo hacer que no se reproduzca esta violencia, pues uno de los... esa es la niña. Claro, Uno de bienvenida los... la niña. Claro, Susana, que siempre está conmigo. Claro que Uno sí. de lo fundamental es desnaturalizar. Y ahí me pego, que eso ya lo hablamos un poco antes, pero me pego de uno de los conceptos de no violencia, y es que para nosotros, o la mayoría de héroes de nosotros que cambian historia, que cambian o que influyen fuertemente en la sociedad, han estado con una espada o con un fusil en la mano, ¿cierto? Esos son los héroes que hemos tenido. Y de alguna manera uno reproduce eso. Por mucho que uno sea reflexivo, que tenga pues algún tipo de pensamiento crítico, cuando yo inicié la investigación con Territorio Lab, que es una investigación que tiene que ver con el uso de la cartografía social en educación para la paz, pues lo primero que hice fue, bueno, vamos a cartografiar violencias, ¿cierto? ¿Qué tipo de violencias los han afectado a ustedes estudiantes? Cuando llegué eso se llama la candidatura doctoral, pues el profe que leyó mi texto me dijo, venga, ¿y usted por qué solamente está arrastrando violencias? En los contextos comunitarios también hay un montón de estrategias de construcción de paz que ahí no están presentes, ¿cierto? Ah, Y claro. entonces claro, entonces ahí fue que nos dimos cuenta de los grupos juveniles, de la confianza que tienen los maestros, de los grupos de tercera edad, de las acciones comunales, ¿cierto? Tan bonito. Hablar de todo esto, ¿cierto? Hablar de esas cosas buenas que están ahí, esos modelos a seguir que son buenos, que construyen paz, que construyen comunidad, es necesario también, ¿cierto? No nos podemos quedar, por necesario que sea, únicamente diagnosticando la violencia, diagnosticando las cosas malas. En las comunidades hay un montón de procesos muy bonitos, muy interesantes, que es necesario pues darles también visibilidad, porque muchos estudiantes decían, ve, eso existe ahí, pues esa acción comunal queda a 3 calles de mi casa y nunca, pues yo no sabía que eso existía, ve, y eso, ve, yo no sabía, ¿cierto? Porque también la dinámica de los estudiantes en la ciudad, por la desconfianza, es que habitan muy poco la ciudad, ¿cierto? O los movimientos o los desplazamientos son muy cortos, muy cerrados. Para Ujú. cerrar, pues porque ya sé que nos van a cortar, nosotros Sí. tenemos un canal de YouTube en el semillero pues de Memoria, Territorio y Paz, en donde estamos publicando los Filminutos. Y si a alguien le interesa la participación en el Congreso de Investigación Educativa que hacemos en el presbítero Antonio José Bernal, pues también nos puede pues, comunicarse con nosotros por ahí, el correo, me imagino pues que ahorita pues ustedes lo pueden compartir o algo, si no es Claro. Jaime Andrés 2@gmail, muy rápido, pero tal vez ahí nos pueden contactar o si no nos buscan el colegio Antonio José Bernal, el congreso va a estar pues como en nuestras redes sociales y los esperamos, va a ser estamos preparando un congreso pues muy robusto en temas de paz, con gente muy interesante que viene a hablar y vamos a tener también unas mesas de trabajo muy interesantes. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Gabriel, que había levantado la mano hace rato, yo creo que todos aquí somos No, haciendo fuerza para poder hablar, que me den el turno, que me den la no, palabra. está bien, Dale, está bien. Gabriel. No, es que, me conmovían las palabras de Maribel. Desde la RIED, que es pues, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, estamos buscando visibilizar la emoción, que está como en este foro tan de moda o tan presente, es que yo pueda no racionalizar la compasión, sino que yo la pueda sentir. Es decir, difícilmente voy a acompañar al otro como a construir su historia si yo no siento la compasión, si yo no sé cuándo han sido compasivos conmigo o cuando he sido compasivo con el otro. Entonces es como que
le pongamos, busquemos, procuremos en los ejercicios que hacemos, y yo hablo obviamente también a lo organizacional, es que yo no racionalice la emoción, sino que la sienta, porque no va a pasar lo mismo. Y la segunda idea, que disfrutaba mucho la conversación de Jaime y Maribel, es que hay una emoción que produce en nosotros aquello que no quiero, me parece que tu idea, como que la subestimo, como que no contaminar tu idea, me parece que no me gusta, que me desagrada. Esa emoción se llama el asco. Y en el asco yo me cuido de que yo no la quiera recibir. Entonces probablemente yo sí ponga ahí un poco de mí, pero cuidarme de que cuando hable con ellos yo no quiera ver al otro como que su idea es mejor la mía que la tuya, porque si no mi conversación pudiese ser desde la arrogancia y ahí tal vez estamos produciendo más violencia. Total. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, y aquí sí me tocan también otra fibra muy grande para mí, que es una pasión, la educación emocional. Y cuando Maribel hablaba de esos procesos reflexivos, pues ahí hay que entender que también como sociedad tenemos que darle una cabida muy grande a la emoción de la tristeza, porque es la que nos permite la reflexión. Y por lo general la tristeza la anulamos de una manera muy rápida, no permitimos que el otro llore o que se desahogue, la queremos cortar. Y si la cortamos y la impedimos, estamos parando los procesos de reflexión. Entonces es muy importante todos estos procesos de educación emocional, y quisiera pues como empezar a cerrar con una frase que si bien no es de Gandhi, la quiero traer a colación. Mi formación como maestra es el método Montessori, entonces desde ahí es que me ha alimentado, y el método Montessori educa para la paz. Y ella tiene una frase muy hermosa que dice: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y la competencia es el principio de cualquier guerra. Bueno, y también ya para ir cerrando, porque ya estamos llegando a nuestro final, no sé con cuántos conectados terminamos, estamos en el momento con 75, hubo un momento que llegamos a 100, ya vamos pues como bajando, ¿cierto? Con esta frase que es de Gandhi: no hay que apagar la luz del otro para que la nuestra brille, ¿cierto? Para que la mía brille. Y una que construimos como equipo cuando estuvimos conversando antes de este webinar, que me pareció muy, muy preciosa, que dice: la confianza nos lleva a cooperar, es la base para que se pueda construir la no violencia. Bueno, agradecerles esta invitación que aceptaron, esta conversa tan deliciosa. Creo que podríamos hacer otra, así no fuera en redes, pero que nos juntemos a tomarnos un café y a volver a conversar. Les agradezco mucho a todos los que se conectaron también. Ya seguimos con el acto simbólico aquí fuera del Museo Casa de la Memoria, y los vamos a transmitir en directo a través de las redes de la Secretaría para que no se lo pierdan, que va a estar muy, muy, muy hermoso. ¿Ok? Una feliz tarde a todos, un abrazo a ustedes, un agradecimiento, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.